Nunca creí que mi esposo fuera capaz de hacerme lo que me hizo con su mejor amigo. Él no solo ayudó a que su mejor amigo me abusara, también fui empalada, fui golpeada, fui una mujer a la que ellos dos intentaron dejar sin vida para que yo no los denunciara, para hacer pasar eso como que otras personas habían ingresado a nuestro apartamento a hacerlo. Pero después de recibir tantos golpes, el empalamiento, los abusos por parte de ellos dos, después de recibir inclusive heridas con armas blancas en mi cuerpo, quedé viva y pude contar mi historia. Y pido que se haga justicia, porque esa persona que un día fue conmigo al altar, hoy sigue vivo, libre y con su amigo. ¿En qué parte del mundo? No lo sé, pero donde hay otras mujeres que pueden llegar a correr el mismo riesgo que corrí yo y quizás no vayan a tener la suerte que yo tuve. Yo me casé con él desde que tenía 19 años de edad. Él no era un esposo de 1 año ni de 2. Era un esposo con el que yo llevaba 7 años. Teníamos una hija. Resulta que mi esposo de repente aparece con un gran amigo y me empieza a decir a mí, después de llevar 2 años de amistad con esta persona le arregló a él totalmente su vida económica, y él empieza a decirme a mí que su mejor amigo siempre le hablaba de los tríos, y yo le decía, uy, no, mi amor, de verdad que a mí esos temas, ese tipo tiene que ser un morboso. Yo le decía a esas personas así, me parece a mí que son depravadas. O sea, yo le decía muchas cosas que, como para hacerle saber a mi esposo mi punto de vista con temas extramatrimoniales o con situaciones que para mí son fuera de lo normal en una relación de pareja y en una relación íntima. Entonces él me decía, mi amor, pero yo pues todo lo que él me cuenta que se puede hacer, yo no le veo nada de malo. Yo le decía, no, yo sí. Y yo espero que usted a mí nunca ni me proponga eso, ni mucho menos usted vaya a participar en esas cosas, porque mi amor, cuando se le abre la puerta a algo que no se hace en una relación, puede llegar a traer consecuencias graves a nuestro matrimonio. Y él, no, mi amor, solo le estoy contando porque él es mi amigo y él me cuenta las cosas. Un día estábamos en la casa, él me dijo que quería hacer un asado, que quería que nos tomáramos unos aguardientes en nuestra casa. Yo invité a mi familia y estábamos todos compartiendo en familia pues lo que era el asado, los traguitos, una buena música, y él se levanta, llegó el amigo de él y él se levanta y me dice, quiero que su familia se vaya, es que ya, mi amor, era un compartir de nosotros. Y yo le dije a mi familia que se fuera porque yo creí en él, era mi esposo de 7 años, el papá de mi hija. ¿Qué iba yo a pensar que ese hombre a mí me iba a hacer daño? Jamás. Mi familia se fue y ellos que empiezan a tomar. Yo ya no quería tomar más. Yo le dije a mi esposo que me iba a ir a acostar. Mi mamá se había llevado a mi hija porque él había insistido, mande la niña con su mamá para que nosotros aquí la bulla, la deje dormir, y mi niña se fue con ella. Yo estaba sola, gracias a Dios a mi hija se la habían llevado de casa. Yo voy y me acuesto a dormir y yo entre mi sueño, mi estado de alicoramiento, yo veo cuando mi esposo ingresa a mi habitación y yo me confío, le doy la espalda y sigo durmiendo. Cuando ya yo empiezo a sentir que me estaban tomando de las manos y de los pies y yo lo volteo a mirar y yo levanté la cabeza y vi a su mejor amigo en la parte de abajo de mi cama. Y yo le decía a él, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? En ese momento, créame, yo quedé como si nunca me hubiera tomado un trago, o sea, a mí se me pasó todo. Y yo le decía, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Suéltame, suéltame, mi amor, mírame, soy yo, reacciona. Yo en los ojos de ese hombre vi un hombre que jamás había visto. Era el mismísimo diablo parado frente a mí. Les hablo de la figura de mi esposo. Yo no lo reconocía. Y yo le decía, mírame, mírame, por favor, mírame. Pero no. Él pone un pañuelo en mi nariz y yo pierdo el sentido y empiezan a hacer todas estas cosas. Pero en el momento del empalamiento yo me despierto porque mi dolor fue impresionante. A mí me dañaron mis órganos, yo hago mis necesidades por una bolsa y yo gritaba del dolor. Ahí es cuando recibo las heridas con una blanca y fueron varias heridas. Mi esposo decía, yo tengo que también ir por mi hija.
yo me acuerdo que yo, entre lo que escuchaba, él decía, yo tengo que ir por mi hija, tengo que ir por mi hija. Y yo solamente le clamaba a Dios que mi mamá no se la fuera a entregar, que alguien llegara en ese momento. El amigo de él se acerca, me toca y le dice a mi esposo, esta mujer se está muriendo, vámonos, vámonos porque ya ella ya ni se le sienten sus signos vitales y ellos se van. Cuando yo escucho la puerta de la calle, yo logro moverme y como pude me arrastré por el piso de mi habitación hasta llegar a mi mesa de noche. Levanté mi mano porque yo sabía que ahí siempre dejaba mi celular. Cojo mi celular y le timbro a mi mamá de inmediato y le digo, mamá, ayúdame, me estoy muriendo en mi casa. Y le doy el nombre de mi esposo, le digo, él lo hizo y lo hizo su mejor amigo. Mamá, por favor, ven por mí. Tu niña te necesita. Porque mi mamá siempre me decía, mi niña. Mi mamá no pasaron ni 15 minutos. Yo ya había perdido totalmente el sentido. Pero ella me cuenta que como 15 minutos la puerta estaba trancada, la tumbaron, ellos ingresan y me encuentran a mí en la habitación en un charco gigante de sangre. Me llevan al hospital. Mi mamá dice que lo que ella tuvo que ver de mí era terrible. Ellos habían dejado un pedazo de ese palo dentro de mí. Yo quizás de tantos dolores que sentía, yo no sentí eso, porque yo así me pude arrastrar, porque yo así saqué todas las fuerzas del mundo para ir a pedir ayuda. Y me llevan al hospital, empieza un proceso conmigo gigante donde solicitaban sangre, donde a mi mamá le dijeron que la verdad, le daban como una hora para que se despidiera de mí, que llamara a todos los familiares, permitieron inclusive el ingreso de mi hija, después de que me limpiaron, me canalizaron, me pusieron de todos los aparatos para que mi hija me viera, por última vez. Pero mi mamá dice que ella dobló sus rodillas a Dios y le decía, Señor, los hijos se devuelven a ti, a tu presencia porque tú no los das. Pero yo no me siento preparada ni estoy dispuesta a entregar a mi hija, y menos en las condiciones que la vi. Si tú vas a quitarme a mi hija, que sea de otra manera, porque de esta no me dejes esa imagen de mi hija en mi cabeza, por favor. Mi hija no es así, ella no merece que yo me lleve esa imagen de ella. Y mi mamá todos los días oraba y oraba. Mi mamá ahora me dice, mi niña, el milagro. Y fue un proceso de casi 2 meses en el que trataron de hacer de todo. Me iban reconstruyendo mi intestino poco a poco, partes de mi cuerpo. Perdí totalmente mi útero porque el empalamiento fue por varios lados. Inclusive ellos llegaron a afectar mis cuerdas vocales. Yo no hablo muy bien, pero estoy viva, quedé viva. Después de un largo tiempo en una UCI donde los médicos no daban nada por mí, pero Dios tenía otro plan conmigo, desperté. Después de que mi hija le habían dicho que su mamita se iba a morir, logré levantarme y era dar mi testimonio. Ya mi mamá pues había dicho lo que yo le había dicho en la llamada, ya estaban buscando a mi esposo, a su mejor amigo. Él, de muy descarado, fue a mi casa a buscar a mi hija. Y cuando él vio que mi mamá se le abalanzó, mi mamá en ese momento pues no pensó, no reaccionó diferente, sino mi mamá se le fue encima. ¿Y usted qué le hizo a mi hija? Mi hija se me está muriendo en el hospital. Y pues él se da la fuga. Él iba por la niña. Pero gracias a Dios yo logré hacer esa llamada. Gracias a Dios mi mamá ya estaba como sobre aviso y sabía, porque yo en la llamada le dije a ella quiénes habían sido. Entonces mi mamá sabía que él tenía mucho que ver y no le entregó a mi hija, sino como hubiera sido. Entonces yo me despierto, empiezan a recoger pues mi testimonio, las autoridades, muchas cosas, a buscarlos, aunque ya había una demanda puesta por mi mamá, mi situación tan crítica hablaba, pero ha sido difícil. Nunca lo encontraron, nunca apareció por ningún lado. Y no solo eso, hay algo que es tan, no sé ni cómo decirlo, o sea, fue como si la tierra se los hubiera tragado. Pero él, como yo tenía mi celular, tenía mis redes, él se daba la forma de escribirme,
de hacerme llegar mensajes en los que me decía, lastimosamente tengo que matar, porque si tú quedas viva, mi amigo me va a matar a mí. ¿Eres tú o soy yo? Pero te juro que nuestra hija va a estar bien. Y me escribe, te amo. Y yo, no quiero que me ame. Esa manera de amar tuya duele. Y le dije tantas cosas, porque yo creí que tenerlo conectado en la red iba a lograr que las autoridades lo capturaran o algo, y no. Solamente permití que él me terminara como de lastimar con palabras. Aunque yo me había desahogado en todo lo que le quería decir, pero no. Él de repente se desconecta y se desaparece, ya no hay forma de rastrearlo. Entonces tuve que cancelar todas mis redes sociales. Toda mi familia tuvo que cancelar sus redes sociales porque él se daba la manera de escribirnos a todos para dejar un mensaje. Canceladas las redes sociales, las autoridades le han puesto como trampas, activando ciertas redes sociales para rastrearlos, pero no, a él se lo tragó la tierra. Y yo le pido a Dios que le aparezca, que lo capturen, porque no quiero que a otra mujer le pase lo que me pasó. Pero le doy gracias a Dios porque estoy viva, porque logré sobrevivir al ataque más malo que se le puede hacer a una mujer, a la maldad de un hombre, a ese llamado amor mal interpretado de ellos. Estoy con mi hija, estoy con mi familia, y aunque no quede muy normal, aunque no soy una mujer deseable y provocativa, aunque no soy una mujer hermosa, tengo la vida. Y es un don tan maravilloso, puedo respirar, puedo ver. Estoy participando del crecimiento de mi hija. Y eso en realidad es lo que a mí me da tantas ganas de seguir en este mundo. Si a él lo capturan o no, eso se lo dejo a Dios. Hay una justicia de la que nadie escapa. Y yo estoy en el reino de esa justicia, porque estoy viva. Eso es lo que me importa.